autor de La Vuelta al Mundo en 80 días, marido entonces de Elizabeth Taylor y creador del Todao, del sistema Todao, que llevaba su apellido. Muere también Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero y yo, y uno de los más grandes poetas del siglo XX. Fallece en su exilio de Puerto Rico. La escritora que fallece el año pasado en España, Carmen Martín Gaite, obtiene el premio Nadal con su novela Entre visillos. El general argentino Juan Domingo Perón se refugia en la Embajada Dominicana de Buenos Aires. Brasil gana el Mundial de Fútbol de Suecia. Pelé, con 18 años, es la estrella de su selección. Hace poco más de un mes escaso, ustedes han visto el follón, que si quién fue el mejor, que si Maradona, que si Pelé. Yo he podido verlos, todos estamos aquí hemos podido ver jugar a Pelé y hemos visto jugar a Maradona. El mejor era Di Stéfano, no tiene ninguna duda para mí, porque Di Stéfano era la orquesta entera. Pelé era el más grande solista, era Toscanini, era un gran director, pero es que Di Stéfano era la orquesta entera. Es muy difícil para las nuevas generaciones saber lo que supuso Alfredo Di Stéfano de evolución en el fútbol. En cualquier caso, Pelé era un genio, por supuesto, y ganó 3 mundiales. Fallece en extrañas circunstancias un director de orquesta española, Ataúlfo Argenta. Tenía 44 años y había logrado que muchas zarzuelas, tú que eres un gran aficionado, que muchas grabaciones, que mucha música española volviera a tener un auge enorme, porque con la Orquesta Nacional realmente hizo una labor extraordinaria. Daniel Sueiro, también fallecido, obtiene el premio Café Gijón por su obra La Carpa. Charlie Gaulle gana el Tour de Francia. Matrimonio de Salvador Dalí con Gala. Y muere el Papa Pío XII. El nuevo pontífice será el cardenal Roncalli, con el nombre de Juan XXIII, y tras él vendrá el Vaticano II, y como saben ustedes, sin duda alguna, una de las grandes figuras del siglo XX. Y digamos, para terminar, que la Unión Soviética acoge, indignada, como solía ser a menudo sus acogimientos, el Premio Nobel de Literatura que se le otorga a Boris Pasternak, autor de Doctor Zhivago, y es expulsado de la Unión de Escritores Soviéticos, y el gobierno acoge el premio como un hecho de hostilidad. Ha pasado muchos años también de todo esto. Pasternak no pudo gozar de ese premio Nobel. Su novela, no solo su novela, sus poemas eran maravillosos. Fue un hombre que tuvo mala suerte, pero ahí quedó un testimonio de su obra en esa película maravillosa de David Lean, que gana con los años, que se llama Doctor Zhivago, y que hemos puesto aquí, que tanto nos gusta. Pero ahora ya pasemos a Sir Alfred Hitchcock, porque al final también fue Sir Alfred Hitchcock en una de sus obras maestras. Yo decía hace un par de horas en la presentación cómo es esa conjunción de la música de Herman con el volante de James Stewart. Eso es cine puro, ¿no? Cuando él va detrás de una mujer, para el que no haya visto la película, dices, ¿qué ocurre? Cuando entra en ese callejón, que es maravilloso, esos planos en donde abre una rendija y se ve que es una tienda de flores, y luego se le ve a él reflejado en el contraplano, se le ve a él, a ella en el espejo. Estás realmente absorto en ese instante, ¿verdad? Hay 10 minutos ahí de cine mudo. Sí, claro. Es tremendo. Mudo, pero con música. Sí, no, pero vamos, que tengo que decir que es la expresividad que se logra con la música, con... Según parece, después de esta película, Hitchcock y Bernard Herrmann, que hicieron más películas juntos, ya no empezaron a llevarse tan bien, porque es que le molestó un poco al maestro el protagonismo de Herrmann, que es que Herrmann realmente llegó un momento a decir esa frase que Hitchcock sin él no sería nada. Y sí que se podría hacer una experiencia, que de hecho yo la he hecho, que es ver Vértigo sin oír la música. No deja de ser una obra maestra, pero no cabe duda que es el complemento ideal, porque Herrmann estuvo verdaderamente inspirado en Wagner. Bueno, sí. Pero en el Wagner lírico, en el enfermizamente lírico. Es Tristán y Solda. Pero luego hay muchos fragmentos cuando viene la parte de la Carlota Valdés, en que mete un ritmo que es entre habanera y fandango, porque en el fondo él quiere dar a entender un poco el origen español de ese personaje. Y además está articulada perfectamente la música, las imágenes. También para Juan Antonio, que estudió dirección en la escuela. Los planos, cuando has dicho tú, lo del museo no se puede encuadrar mejor, yo creo, ¿verdad? Hay momentos como cuando se acerca al conserje
y ella está al fondo viendo el cuadro, que dices, bueno, ya no es que sea profundidad, es que estar todo en el cuadro, es una verdadera maravilla. Yo creo que de todas formas hubo una época en Hitchcock que estaba verdaderamente en estado de gracia, cuando hacía estas películas seguidas casi. A mí me parece que uno de los grandes hallazgos de la película, y vamos, directamente me meto en él, es la idea que él tuvo que discutir mucho con los guionistas de revelar antes al espectador que al personaje Scotty la personalidad de Judy. Él siempre había dicho, y además es cierto, y sus películas son consecuencia de su afirmación, de que el suspense no era negar información, sino al revés, dar información. Y él siempre decía que el secreto era esa información dársela al espectador, pero negársela al personaje. Es decir, que el espectador supiese antes muchas cosas que el propio personaje. Y eso lo lleva a sus últimas consecuencias en esta película, que es que nada más que aparece Judy, enseguida el espectador sabe quién es, sabe que es la que simuló ser Madeleine, pero el personaje no lo sabe. Esto en principio parece que deja a la última parte de la película sin enigma, sin interés, sin sustancia. Porque si ya se revela quién es Judy, parece ser que una película vulgar, corriente, de policíaca y tal, y dice, bueno, entonces ya qué queda por decir. Y ahí está la maestría de la Yo creo que es que él historia. se burla, en cierto modo, de las convenciones del género, ¿no? Es que ahí yo creo que la gran decisión que toma de guión es decir, bueno, y aquí vamos a empezar otra película. Y tú decías que es que lo policíaco, dice, no, voy a hacer una película distinta. Voy a hacer la aventura personal ya con Y esa además es mujer. que como él, Esa decisión la tomó en Psicosis también, ¿eh? como él decía... Rompe la como película él- con la muerte de Janet Leigh. Como él decía, y además lo he dicho yo, vamos, lo he dicho yo al principio, a él las cosas le interesaban mucho más el cómo que el qué, o el quién. Entonces, a partir de ese momento lo que le interesa es cómo va a reaccionar Scotty cuando descubra lo que el espectador ha descubierto ya. Y sobre todo, una cosa que a mí me parece muy importante, cuando descubra que él está enamorado de un personaje que no es que esté muerto, es que no existió. Porque él está enamorado de una Madeleine que no es la Madeleine, sino que Madeleine y Judy son la misma persona. Y entonces cuando él descubre que él ha amado a un personaje casi fantasmagórico, sufre una enorme decepción, una enorme frustración, y esa a mí me parece que es la gran originalidad de la película, que él descubre que no es que haya estado enamorado de un cadáver, sino que ha estado enamorado de un fantasma. Claro. Sí, bueno, no, yo pienso que, digamos, efectivamente eso que no está en la novela. Yo creo recordar que en No, la novela se mantiene la... Exacto, El hasta enigma. que lo descubre El el enigma, personaje. Hasta el final, sí, sí. Bueno, entonces, digamos, esta anticipación, es decir, que sabemos lo que ha pasado a los espectadores y no lo sabe él, a mí me gusta mucho, digamos, porque forma parte del juego de las duplicidades, de la dialéctica de toda la película. Efectivamente, lo sabemos, pero al mismo tiempo, como nos hemos identificado hasta tal punto con el personaje protagonista, como él, no lo sabemos. Lo sabemos como espectadores, pero en cuanto a la identificación con él, no lo sabemos. Es que él no lo sabe. Claro, claro, él no lo sabe y nosotros, lo en sabemos ya, tanto sí, que sí. identificados con él, digamos, tampoco lo sabemos. A mí me parece que ese, digamos, es un hallazgo y, por cierto, que bien está ella, porque primero la vemos de espaldas cuando se queda sola, vuelve el rostro y nos damos cuenta de que es Ella. Madeleine, de que es la misma Pero mujer. además, Sin necesidad del flashback. El flashback viene a ratificarlo. pero es que don Alfredo es tan listo que él se da cuenta que hay un público al que no se le puede desconcertar. Y entonces, después de ese plano absolutamente genial, no solo viene el flashback brevísimo, en que se da la información que el espectador necesita, sino la carta, que es un truco narrativo, que la escribe, el espectador recibe la información y luego la rompe, porque no se la va a dar a él. Pero, sin embargo, Hitchcock entendía que el espectador en ese momento necesitaba tener toda la información, que ya no quedase ningún enigma por resolver para centrarse en lo que a él le interesaba. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a reaccionar? Ese momento de la carta a mí me parece muy bello, ¿no? Porque hay como una rebelión de ella, ¿no?
a conformarse con lo que va a ser su destino, que se supone que es desaparecer, y de repente dice, no, no voy a desaparecer y lo voy a volver a enamorar siendo Judy, ¿no? Que es la lucha que ella entabla con James Stewart en la última parte de la película, que es una lucha dolorosa para ella, ¿no? En la que se tiene que ir despojando de los atributos de Judy para volver a ser Madeleine. Yo creo que Hitchcock toma una decisión muy arriesgada, porque por eso la película no es un éxito, como habían sido otras anteriores, porque, digamos, el aficionado a este tipo de cine policíaco se Tiene la encuentra, sorpresa final, aunque ¿no? quedan 40 y tantos minutos o 50 de película, y dice, esto ya se ha acabado. Dice, no, ahora viene la película que yo quiero hacer, que era la modernidad en la época. Es decir, esos planos en donde un hombre elige los zapatos que te vas a poner. No, ese no es el traje.